A ver, bueno, eh, yo soy, antes que nada, cinéfilo y realizador. Tengo dos películas, una que es La Última Tarde, que es la más reciente, y otra que se llama Cielo Oscuro. Eh, pero mi primera, como siempre suelo decir, antes que director soy cinéfilo, ¿no? Y bueno, y esa es un poco la idea a partir de la cual quiero organizar este curso. Eh, Quiero compartir con ustedes un par de textos eh, para organizar la conversación. Primero voy a compartirles un poema, dos poemas. Un primer poema de Borges, que se llama El Amenazado, rápidamente vamos a reconocerlo como una retórica, una forma, una enunciación que inmediatamente vamos a identificar todos seguramente como poético y poesía, ¿no? Lo quiero utilizar como referente para luego mostrar otro texto, que también, digamos, es un poema, ¿no? Pero que tiene una retórica y una forma que, digamos, bueno, tampoco es que sea tan moderna, ya tiene un montón de años, pero que en todo caso no es tan inmediata como la del texto que quiero presentar como introducción, antes de que empecemos con nuestros temas específicos de cine. A ver, ya lo estoy compartiendo, me imagino que lo están viendo, ¿sí? Es un texto de Borges, un poema de Borges, se llama El Amenazado, lo vamos a leer juntos y luego reparo en algunas partes que me interesan en particular. Bueno, como saben, Borges tenía una escritura bastante intelectual, ¿no? Pero tiene dos o tres poemas amorosos, uno de ellos este de acá. Bueno, empecemos a leerlo. Dice, es el amor. Tendré que ocultarme o huir. Crece en los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes, el ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño? Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el olivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal, ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata, me duele una mujer en todo el cuerpo. A ver, ¿por qué lo elegí? Porque tiene alguna, bueno, vamos, este es un poema que debe tener, qué sé yo, 70 años o más, ¿no? Eh, Hay algunos versos suyos que nosotros inmediatamente vamos a identificar como poéticos, ¿no? Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Pensemos cuando estamos como enamorados y literalmente el tiempo, juzgamos el tiempo como cuando estoy con ella o con él o cuando no estoy con ella o él, ¿no es verdad? Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo, de eso se trata, ¿no? Dice, es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el olivio de oír tu voz, o este otro verso como, el nombre de una mujer me delata, me duele una mujer en todo el cuerpo. En fin, cuando yo estudiaba literatura, eh, poesías como estas, por supuesto, poemas como este, me gustaban, me tocaban, me emocionaban, ¿no? Y yo recuerdo cuando empecé a estudiar ingeniería, a la mitad de carrera me pasé a estudiar literatura, y bueno, nada, poemas como este, decía, retóricas como esta, ¿no? En aquellos años me fascinaban, me encantaban. Un amigo, eh, novelista actual, me acuerdo que me regaló entonces un libro de Antonio Cisneros, el poeta peruano que ya está muerto y tal, ¿no? Y recuerdo haber leído, haber oído, ¿no? Que Antonio Cisneros era pues, uno de los poetas de la década del 60, uno de los míticos poetas de la década del 60.
Recuerdo haber leído su libro con avidez. Y ahí me di con este poema. 4 boleros maroqueros. Con las últimas lluvias te largaste. Y entonces yo creí que para la casa más aburrida del suburbio no habrían primaveras, ni otoños, ni inviernos, ni veranos. Pero no. Las estaciones se cumplieron, como estaban previstas en cualquier almanaque. Y la dueña de la casa y el cartero no me volvieron a preguntar por ti. Para olvidarme de ti y no mirarte, miro el viaje de las moscas por el aire. Gran estilo, gran velocidad, gran altura. Para olvidarte, me agarro el primer tren y salgo al campo. Imposible, y es que tu ausencia tiene algo de flora, de fauna, de picnic. No me aumentaron el sueldo por tu ausencia. Sin embargo, el frasco de Nescafé me dura el doble, el triple las hojas de afeitar. Yo recuerdo que cuando leí en aquel entonces este poema, decía, pero ¿qué es esto? Por Dios, o sea, esto no es poesía, ¿no? Y leí todo el libro con avidez, y me acuerdo haberle dicho a este amigo, oye, esta vaina, ¿cómo así este poeta, no? Y recuerdo que ese amigo me decía, espérate un toque, no, tú estás suponiendo, tú estás queriendo sentir un poema como este desde una retórica más canónica como la de los poemas de Borges, ¿no? Y claro, entonces, de pronto un poema de amor que empieza con las últimas lluvias, te largaste. Ya una palabra como largaste, por ejemplo, ¿no? Oye, lárgate, ¿no? Muy coloquial. O este final que dice, está hablando, por supuesto, de un término, una relación. Y este final, bueno, di cuenta que, en fin, se largó, ¿no? Y que pensó que ya no habría primavera, etc. Pero no, todo siguió igual, ¿no es verdad? Y sus últimos versos son precisos. Dice, no me aumentaron el sueldo por tu ausencia. Sin embargo, el frasco de Nescafé me dura el doble. Sí, claro, antes éramos 2, ¿no? El triple las hojas de afeitar. Claro, está más o menos llamando a la mujer barbuda, ¿no? Ahora que yo estoy solo y que no coges mis hojas de afeitar para depilarte las piernas y sabe Dios tantas partes del cuerpo, pues estas me duran el triple, ¿no? Este texto tiene una retórica distinta, evidentemente, ¿no? Hay una contención, hay una ironía que yo en su momento no pude apreciar, ciertamente. No pude apreciar porque estaba tratando de encontrar una retórica y una poesía como esta, como la de Borges, una enunciación más solemne, más grave, me duele una mujer en todo el cuerpo, estar contigo, no estar contigo es la medida de mi tiempo, ¿no? Ya lo sé, el amor, la ansiedad y el olivio de oír tu voz. Y claro, para esto yo en ese entonces podía disfrutarlo y me encantaba y lo recordaba y tal, pero cuando de pronto me encontré con un poema como este, tuve tremendo desconcierto. Pero este amigo, recuerdo, eh, con este amigo me explicaba, espérate un toque, no, mira cómo está trabajando, la ironía, el distanciamiento, no pretende ser evidente. Recuerdo haber leído algunos referentes, me explicaba, qué sé yo, la poesía coloquial, cuáles son los referentes de un poeta como este. Y esa información y esa explicación me permitían reubicarme y luego poder disfrutar un poema como este, que lo leo ahora y lo recuerdo y me encanta, por supuesto, ¿no? Porque percibo, ¿no? Que hay esa emocionalidad está en tercer término, está contenida y es hasta irónica, ¿no? ¿Por qué les hablo de esto? Porque creo que otro tanto pasa con el cine. Es decir, la mayor conciencia de algunos aspectos que están en juego en la elaboración de un producto, porque este es un producto verbal, ¿no? Los poemas que nos encantan y nos fascinan son en el fondo artefactos verbales, ¿no? Productos verbales, productos de una técnica, de una composición, de una disposición. Y esa conciencia, ¿no? Nos permite abrir el repertorio de lo que nos puede gustar, y esa mayor conciencia no elimina el placer, sino que lo sutiliza, ¿no? Lo hace diverso, nos permite comprender una mayor cantidad de textos. En esa lógica es que quiero plantear estas sesiones, estas 5 sesiones que tenemos, que la hemos llamado para disfrutar el cine, ¿no? Para tocar algunos aspectos puntuales del lenguaje cinematográfico, de la creación cinematográfica, ¿no?
y que a similitud de lo que me pasó a mí con este poema, ¿no? Espero que a ustedes les permita tener un mayor nivel de conciencia de las películas y reparar en esos aspectos formales, que es donde se encuentra muchas veces el disfrute, ¿no? Hablando de Borges, Borges decía, las artes propenden, ¿no? O aspiran a la condición de la música. Porque claro, es como si yo a alguno de ustedes le dijera, a ver, no sé, por decir cualquier cosa, una sonata, la sonata 1041 de Bach. Oye, y cuéntamela, ¿me la puedes contar? ¿Cómo es? ¿Te gusta mucho? Y tú me vas a decir, ¿cómo me pides que te la cuente? No, no, escúchala, ¿no? Porque claro, en la música, ¿no? El significante y el significado son una misma entidad, no las puedo separar, ¿no? Si un poema como este me llama la atención y me gusta, yo no te voy a pedir que me lo resumas, ¿no? Porque al resumirme se va a perder toda la especificidad, lo que es valioso, lo que es rico en sí mismo, ¿no? Es decir, en muchos productos artísticos, lo interesante es justamente el artesanado, la forma, y no la historia, ¿no? No es que, por ejemplo, no sé, pues me perdí de ver una película en el cine y como me la perdí, le pido a un amigo que fue que me la cuente y yo asumo que ya tengo esa experiencia. No, me estás contando la historia, pero la historia no es la película, no es lo esencial de la película, como no podría resumir este poema, ¿no? No lo voy a resumir, no lo voy a parafrasear, te lo tendría que mostrar línea por línea, ¿no? En esa lógica es que Borges dice, claro, todas las artes aspiran a la condición de la música, allí donde fondo y forma son una misma entidad, ¿no? En esa lógica, en esa misma lógica, es que quiero plantear, decía, estas conversaciones a propósito de lenguaje cinematográfico y tal. Eh, Quiero introducir algunos temas que son los que nos van a permitir, espero, una mayor conciencia cuando veamos la película y la posibilidad de disfrutar de esos elementos, ¿no? Bueno, eso entonces como una primera presentación, introducción para empezar el tema, el primer tema de este taller, que es el de la diferencia entre puesta en escena y puesta en cuadro, que es un concepto fundamental. A ver, estoy seguro que ustedes de alguna manera conocen la palabra, el concepto de puesta en escena, ¿no? Puesta en escena es un concepto que viene del teatro, ciertamente. La puesta en escena, ¿no? ¿Alude a qué? Alude a esta palabra francesa, mise en scène. Es un concepto que procede del teatro y que hace referencia a que en una obra teatral, ¿a qué llamamos puesta en escena? Si vamos al teatro, cuando podamos regresar al teatro, ¿no? La puesta en escena es todas esas decisiones que ellos tuvieron para decidir cómo es un decorado, por ejemplo, ¿no? Qué vestuario iban a utilizar los personajes y cómo iba a ser iluminada esa obra teatral. A eso llamamos la puesta en escena teatral, ¿no? Eh, También en el lenguaje cinematográfico se habla de la puesta en escena, pero hay que tener conciencia que es un concepto que viene heredado del teatro y en sus orígenes, ciertamente, el cine está emparentado con el teatro. Vamos a definir entonces qué es la puesta en escena, pero ya no en el teatro, sino en el cine. Eh, Dice, en el cine, la puesta en escena tiene que ver con el mundo físico que se va a crear para ser filmado. ¿Sí? Yo, director, cuando hago una película, tal cual, como dice acá, creamos un mundo físico, decidimos, oye, ¿en qué locación vamos a filmarla? ¿No? Y esa locación en la que vamos a filmar, ¿de qué colores debería ser? ¿Qué objetos tiene que tener? ¿Qué texturas tiene que tener? ¿No? ¿Cómo es ese decorado? Mis actores, ¿cómo son físicamente? ¿Cuáles son? ¿No? ¿Qué vestuario van a utilizar mis personajes? ¿Por qué razones? ¿No? ¿Cómo se van a mover los personajes? ¿Qué acciones van a hacer? Literalmente, cual si fuera una obra de teatro, ¿no? Estoy decidiendo un espacio, qué colores tiene ese espacio, qué mobiliarios tiene ese espacio, qué colores tiene,
y qué texturas, ¿no? Y bueno, la ropa y todo el resto. Y luego, bueno, hay que tener en cuenta que esas elecciones son significativas, es decir, siempre en una película, todos los elementos que están puestos allí están puestos porque en principio deben tener un valor, ¿no? Un valor semántico, significativo, porque está construyendo el sentido de la película. Es decir, cuando yo decido que las paredes tienen unos colores y cuando decido que los personajes utilizan ciertos vestuarios con ciertos colores, eso es una decisión que responde a la construcción del sentido fílmico, ¿no? Eh, definido así la puesta en escena, ¿qué es la puesta en cuadro? Como dice acá, primero leemos el concepto, luego lo desglosamos un poco más. Tiene que ver en concreto con la manera en que se filma lo que fue la puesta en escena. Yo decido que este es el universo, este es el espacio, esta es la manera de vestir, hay estos desplazamientos y entonces ahora tengo que decidir cómo lo voy a filmar. Cómo esa realidad va a estar mediatizada hacia el espectador a través de la cámara, ¿no? Y eso implica, por ejemplo, un primer concepto que es el de plano. Si yo soy el personaje, ¿cuánto se me va a ver a mí? Como ahora, por ejemplo, se me va a ver así desde acá hasta la cintura, ¿sí? Y por lo tanto, para vérseme a mí hasta la cintura, se ve un poco más mi espacio, o tal vez estamos acá, en este plano, que es un plano medio corto, o tal vez estamos acá, ¿no? ¿A qué distancia se me mira? ¿Sí? Esas son decisiones de un director. Y esas decisiones sirven para construir el sentido dramático de la película, tanto como los decorados. El tipo de objetivo, eso es un trabajo específico del director de fotografía, ¿no? Pero existen, por ejemplo, tipos de lente, ¿no? Los lentes angulares, los lentes teleobjetivos, y estos lentes modifican la percepción de la realidad, ¿sí? Y al modificar la percepción de la realidad, entonces, están mediatizando esa puesta en escena para que la perciba el espectador, ¿no? Eh, por supuesto, los movimientos de cámara, ¿no? Y tal. Estos dos conceptos se articulan y se encuentran en el momento del rodaje. Y los dos conceptos, ¿sí? Son como lo que construye el sentido fílmico y lo vamos preparando y ambos se encuentran, se fusionan, se articulan, ¿sí? En el momento que vamos a rodar. Por eso, siguiente información dice, la puesta en escena, repito, esa construcción del mundo físico y la puesta en cuadro, es decir, la decisión de cómo lo voy a filmar, por supuesto, es responsabilidad del director. Él es quien decide, ¿no? Y se articulan en el momento mismo del rodaje. Primero vamos a terminar con esta parte y luego lo que quiero es que pasemos a ver algunos ejemplos donde les quiero mostrar cómo estos elementos están presentes en la película, ¿no? Y claro, después vamos a llegar a... Ahora, justo estos días estaba yo preparando una clase que tengo que trabajar sobre un director que me gusta mucho, que es Wong Kar-wai, ¿no? De él vamos a conversar en algún momento, y es impresionante cómo, por ejemplo, en algunos directores, ¿no? Lo que se cuenta no es tan importante como el cómo se cuenta, ¿no? Y es allí justamente donde está a veces el placer, ¿no? Es como, por ejemplo, a mí, regreso otra vez porque me gusta hacer estos símiles con la literatura, ¿no? No sé qué tanto les guste, en particular, un escritor como Borges. Eh, a mí, en particular, Borges me encanta, me fascina, ¿no? Hay un cuento de Borges, por ejemplo, que se llama Las ruinas circulares, me parece, sí. Y que trata de un hombre que sueña a otro hombre, ¿no? Y empieza así: nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Tal cual.
nadie, ninguna persona, lo vio desembarcar en la unánime noche. Alguna vez Borges, hablando de su literatura, decía, si algún valor tiene mi literatura debe estar en la adjetivación, ¿no? Por ejemplo, unánime, noche. ¿Qué es unánime? Unánime es completo, ¿no? Es como una, no sé, pues qué sé yo, es el Tribunal Constitucional que está decidiendo algo, ¿no? ¿Quiénes votan? Si votan los 7, pues es una decisión unánime. Si votan 6 y hay uno que no está de acuerdo, es una decisión por mayoría. Unánime es completa, total, ¿verdad? Y entonces, si eso es unánime, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, una noche unánime, ¿no? Por supuesto, es una noche, yo diría, en la noche total, pero claro, si es que Borges hubiera escrito, nadie lo dio desembarcar en la noche total, no sería Borges, pues sería cualquier otro escritor, ¿no? Esa palabra unánime, por ejemplo, es una adjetivación inusual. Ninguno de nosotros, o sea, de hecho, no sé, pues qué sé yo, todos están en nuestras casas encerrados. Alguien te pregunta, oye, ¿cómo está la noche? Sales, asoma y dices, está unánime, no, ni hablar. O sea, que te haga decir, oye, ¿qué te has fumado, no? Nada, unánime, ¿cómo es eso de una noche unánime? Pero Borges lo hace, ¿no? Y esa construcción inusual suya, esa adjetivación, es probablemente lo que es placentero, ¿no? Cuando uno lee Borges, lo lee para encontrar esas creaciones inéditas, ¿no? Entonces, estamos esos aspectos específicos del lenguaje. Por poner otro ejemplo de literatura, antes de que pasemos a los ejemplos fílmicos, también con Borges. Borges tiene una frase que dice, el alcohol pendenciero. Es decir, si yo tomo mucho alcohol, estoy borracho, entonces le busco la bronca a alguien, ¿no? Una pendencia, una bronca. Entonces, por eso Borges habla del alcohol y atribuye algo que produce el efecto al elemento, ¿no? El alcohol pendenciero, ¿no? Y claro, en construcciones como estas es que radica justamente eso, ese gusto, esa exquisitez, ¿no? En la lectura de los poemas o de la literatura de Borges. Otro tanto ocurre en el cine. A eso llegaremos en la tercera, cuarta clase, cuando, por ejemplo, veamos unas escenas de una película. Ahora vamos a ver un poquitito. De una película que se llama Happy Together, ¿no? De Wong Kar-wai. Y claro, cuando uno mira la película, dice, oye, pues es una película muy simple, sí, claro. Pero probablemente su valor ha tenido que ver no con la historia que te está contando, que es una historia muy simple. Su valor tiene que ver con la forma, ¿no? Y esa forma, en concreto, a partir de lo que estamos conversando ahora, procede de dos cosas. De cómo es mi puesta en escena y cómo eso es significativo y construye el sentido del film, ¿no? Y cómo además está filmado. Eh, a ver, veamos esta información de este texto. Dice, la función de la puesta en escena cinematográfica es crear la ilusión de realidad, ¿no? Las paredes, la textura de las paredes, los colores, los vestuarios, por supuesto, quieren generar una impresión de realidad. Quieren parecer ser muy reales o no. Eso es lo interesante. En un ratito vamos a verles, les voy a mostrar un fragmento de Casanova de Fellini, por ejemplo, para ver cómo Fellini no le interesa en lo más mínimo parecer verista, parecer real, no. Quiere que tú, espectador, percibas que es falso, artificial, ¿no? Pero bueno, es un caso específico. Pero con eso tiene que ver la puesta en escena, los niveles de verosimilitud, ¿no? En cambio, la puesta en cuadro, es decir, la forma de filmar, tiene que ver con, no con la verosimilitud del mundo representado, sino con la contundencia, con la fuerza plástica, con la sensorialidad, ¿no? Con los aspectos más físicos de cómo lo vamos a observar. Bueno, hasta allí es que quiero hacer una primera presentación de algunos conceptos. Espero que no haya sido denso, y si ha sido un poquito denso, ahora viendo los ejemplos, quiero que pues lo allanemos y lo comprendamos un poco más. A ver, hasta ese punto, a ver, perdón, he visto, hay que algunos no he visto algunos comentarios. No, todo bien.
¿Hasta ahí alguna pregunta en relación a lo que he explicado antes de que pasemos a ver algunos ejemplos? ¿Está todo claro? Bueno, a ver, quiero mostrarles un fragmento de una película que se llama Interiores, que es una de las primeras películas dramáticas de Woody Allen, ¿no? Woody Allen, este prolífico director norteamericano que produce, o hasta hace poco producía por lo menos una película por año, ¿no? Empieza su cine haciendo comedias, ¿no? Y de pronto, en cierto momento, pasa a hacer dramas. Justamente esta película, que voy a pasar ahora, de la cual voy a pasar un fragmento, es una de sus primeras películas dramáticas. A ver, un segundo. Está por acá. Ok, vamos a compartir entonces. Vamos a ver un fragmento. A ver, primero les contextualizo un poco para poder entender. ¿De qué va esta película? Va de una madre que vive con las hijas, ¿no? Eh, y esta mujer que ha sido abandonada por el marido, una mujer aristócrata, con mucha solvencia económica, vive vitalmente apagada, ¿no? Muy fina, económicamente todo de maravilla, pero ella tiene unos estadios emocionales quebradizos, está deprimida, en general todos ellos, los hijos, viven en un confort físico, ¿sí? Económico, pero emocionalmente apagados, ¿sí? Y en particular la mujer que no ha podido procesar la muerte, perdón, la separación con el marido. Y en una reunión familiar, de pronto, aparece este marido con la nueva mujer, ¿no? Ese es un poco a grandes rasgos de qué va esta película, ¿no? Eh, Les voy a mostrar el fragmento en el cual vemos que aparece la madre, ¿sí? Bien, a ver, veamos y después lo comentamos. Ah, por acá, 4. I found a very nice vase for the foyer. You'll probably think it's an extravagance, but it's not, all things considered. These pieces are becoming increasingly rare. Isn't that exquisite? I hope you like it because it's perfect for what I have in mind for the foyer. We already have a vase in the foyer. Yes, but this will never look right when we redo the floors. I've never understood why the floors have to be redone. What? We've discussed all that, Michael, don't you remember? You agreed. You know, it costs money to have these things done and redone 2 and 3 times over. But it's such a large floor space. That's why we agreed that the paler tones would make a more subtle statement. The pale woods would be lovely. I never agreed about anything. I'm always being told. Well, I wouldn't put it that way. Well, how would you put it, Eve? I mean, first the living room was finished, then it wasn't. Then the bedroom needed more work. Now the floors have to be stripped again. You picked the sofa, then you hated it? It was a lovely piece. It just was the wrong scale, that's all. It's not an exact science. Sometimes you just have to see it, and you get the feel of it. You didn't like that in the bedroom? I knew you were going to say something. I get better use out of it here. Well, if you utilize it in here, that's fine. It's meant to be used. It's just that it was part of what we were trying to do in the bedroom. It's the shade and the bedspread. They set each other off so nicely, I thought. How much is the vase? They're asking $400. Give me a break, Eve. All right, Michael, I'll return it. Would you mind closing the window? Street noises are just unnerving. I hope you two aren't having another argument. Not at all. Oh, I love that suit. It's a unique color. Renata calls it ice gray. It makes you look very beautiful. Isn't she beautiful, Michael? Very lovely. I don't feel lovely. I'm exhausted. I've been running up and down 2nd Avenue all day. Oh, wow. Is this for us? It's exquisite. No, I was just showing it to Michael. It's too expensive, Joey. Really? No, that's too bad. Eve, let's keep it.
No, no. Yeah, let's keep it. It's very beautiful. We'll work something out. No, I was just carried away by it. I don't know why. Yes, it's because it's so unique. But it is an extravagance. I'll just look for something along the same lines at a better price. But I have to point out one thing. This really belongs in the bedroom because it's too insignificant a piece for in here. The shade is just wrong against all these slick surfaces. I'll put it back. No, I'll do it. I just want to try it in a different spot in there. I can fix something more inexpensive. I've seen some nice pewters and gunmetal. And I can make the shade in a smoother fabric if you prefer. But we should stick with my beiges and my earth tone. My beiges, my earth tones. Stop picking on her. Nobody's picking on her. She's a sick woman. That's great. A ver, hasta allí les he elegido un fragmento en el que además, a propósito, ¿no? El personaje habla del lugar, del entorno, ¿no? Y hablan de colores, no sé, a partir de lo que he definido como puesta en escena, es decir, las decisiones de un director en relación a cómo es un entorno, ¿no? Cuáles son los colores, los vestuarios y tal. ¿Qué podrían comentar? Los quiero escuchar. El que quiera, por favor. Me llamó la atención que todos los colores son como muy crudos, como muy beige, muy crema, no hay ningún azul intenso, rojo intenso, no todo como que en la misma modalidad cromática, muy igual. Exactamente. Es más, el cuadrito este en el que acabo de detener sin pensar la película, vemos la mujer que está casi empastada con el fondo, ¿no? En un cierto momento la hija le dice, precioso lo que estás usando, y le dice, te queda muy bien, sí, le dice, se llama gris hielo. Además, bien curioso, estamos hablando de un personaje en el que hace un ratito dice que es una mujer enferma, déjala, ¿no? Acaba de comprar un objeto, un pequeñito jarrón de $400, está preocupada por cómo va a diseñar el espacio, ¿no? Y tal cual tú dices, hay una decisión de empastarlo todo cromáticamente. Es más, la mujer misma ahora, si la podemos ver, es porque bueno, ese rostro tiene un color, pero la ropa está completamente analogada al entorno, ¿no? En este instante, ella en particular, con ella expresamente, está trabajada en unos grises que se analogan al espacio, casi como si fueran una extensión, ¿no? Y los otros tampoco es que estén en una gama de colores como tú reclamas y dices, ¿no? Tampoco hay un azul intenso, no, no, no. Todo es grisáceo, todo es diluido, todo es neblinoso. Y lo interesante acá es que esa decisión no es solo una cuestión de color, es una construcción de personaje, ¿no? Porque es ese entorno vital signado por ese amortiguamiento, adormecimiento, este apagamiento vital, ¿no? De esta familia que no tiene ningún problema como ella en gastarse $400 en un microscópico jarroncito, ¿no? Donde todo es más o menos así, ¿no? Exactamente, por eso elegí este fragmento. Ahora, yo imagino que alguno de ustedes debe estar pensando, ya, pero todo eso no lo pensamos mientras vemos una película, ¿no? Bueno, no lo pensaremos, y como suele ocurrir en el cine, no lo pensarás explícitamente, pero lo percibes. Aunque no lo racionalices, lo percibes, ¿no? Y es en todo caso esa la función del director, o sea, totalizar, ¿no? El impacto, la construcción del sentido, no solamente a través de las palabras, es decir, no hablamos de una mujer apagada vitalmente porque dice estoy triste y deprimida, ni porque pone una cara de, no sé, de qué triste y aburrida que estoy, no, sino también de cómo eso nos está siendo reforzado y construido a partir del entorno, ¿no? Creo que alguien quería comentar algo más.
Yo pienso que, bueno, es evidente que el uso del color no es gratuito ni casual, eso ya me va quedando claro. Y claro, cómo incide finalmente en el estado de ánimo de los personajes, ¿no? Una escena así, creo que no se podría entender si alguno de los personajes, o no lo sé yo, si formará parte de alguna práctica de la cinematografía, ¿no? No lo sé si así se llama igual. ¿Qué pasaría si se le cambiara, por ejemplo, como alguien dijo, a un color vivo, ¿no? A uno de los personajes. ¿Qué impacto tendría si acaso uno de los personajes tuviera pues un rojo pasión, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Efectivamente, eso lo podemos sentir, creo, o lo podemos mirar ahora y la escena tendría un sentido distinto quizás, ¿no? No creo que altere el sentido dramático, pero en todo caso dejaría de ser tan coherente como lo es ahora. Y eso que tú dices me lleva a... Bueno, por cierto, ¿alguno de ustedes conoce esta película? ¿La ha visto? ¿Interiores? No. ¿No? ¿Alguno? No. ¿No? Ok. Eh, para mí forma parte de la trilogía de películas que más me gusta de Woody Allen. Esta es viejísima, no sé de qué año será. En fin. Que es Interiores, Hannah y sus hermanas, y hay otra más. En fin, en un ratito me voy a acordar. Esta mujer, que es la que está deprimida, vive en este entorno, ¿no? A ver, vamos a ver un fragmentito más y luego les voy a mostrar, quien habló hace un ratito hizo referencia a qué pasaría, ¿no? Si de pronto uno de los personajes pues estuviera en otra gama de colores. Bueno, eso pasa, pero no exactamente alguien del entorno, y eso se los voy a mostrar en un segundo. Bueno, veamos un fragmentito más y de pronto corro a la parte donde vamos a ver cómo el director cuando llega el marido que ha dejado a esta mujer, llega con la nueva mujer. Y claro, hay varios elementos en el que rápidamente ustedes van a notar qué es lo que está queriendo significar el director. A ver, lo vemos entonces. Yes, it's nice. So, how do you feel? I'm fine. I'm just a little tired, that's all. Coffee. Oh, thank you. Mm. Oh, I've done so many jobs. It's just exhausting. Yeah, I know. I can't get over how you sort of jump right in and do it. Well, I like it. I like to be busy. And I think by now I can say that my comeback is over the shaky period. Yeah. Wouldn't you say? I think so. I think your work is better, in fact, than it's ever been. Do you? Yeah. Well, I have to admit that I have received some rather special compliments lately. Oh, yeah? Mm-hmm. Yes, well, my spirits are high. I'm feeling good about myself. Not saying I don't run into an occasional setback, but I haven't really felt so confident in a long time. I can see it. I mean, you look better than you have in ages. Oh. Oh, have you talked to Dad lately? No, I'm still in Greece. Well, when he comes back, I hope he'll corroborate the state of my well-being. Of course. I've certainly pulled myself together in a way that he never thought possible. I mean, you're really impressive. Well, maybe a reconciliation could finally be discussed. Think so? Well, it hasn't been that much time. I don't know. Why are you always so negative about it? I don't think that was negative. No, you're always reluctant. Acá, por ejemplo, a ver, de pronto la escena se ha reposado, ¿no? Y tenemos a estas dos mujeres que, claro, están, noten la salida de baño de la hija, es casi del mismo color que la blusa de la mujer, y el color de la blusa de la mujer es casi el mismo color de la pared, ¿no? Y claro, lo que más color tiene es ese gris, que irónicamente es gris hielo, ¿no? Ahora noten, miren, bueno, y todo esto está pasando en este entorno familiar y de pronto tenemos la escena en la que llega el padre con su nueva mujer. You wouldn't have anything left to say, right?
Dad. He was so excited when I spoke to him. He saw that terrible movie that Flynn was in on the plane. Hello. Nice to see you. Oh, good to see you. Sorry, traffic in this town is getting impossible. Hi. Mike. Hi, Joey. Hi, Daddy. Renata. Hello, Dad. Hi. This is Pearl. Hello. Hi. Mike, this is Joey. Glad to meet you. Hi. Hello. Frederick. Here. Hi. Hi. Would you like anything to drink? Whatever Arthur's having is fine. Here, why don't you sit down there? It's probably the only comfortable place in the house. It's good to be back. Well, I'm sure you must have enjoyed Athens. Oh, you can't beat the Greek islands for sand and blue water. And the food. I could eat lamb 6 times a day. And this one in a zoo. The only problem I had was nobody spoke English. Oh, it didn't matter. Everybody understood what was important. Did you get a chance to see any of the temples, architecture? Oh, yes. Oh, it's so wonderful. You're steeped in history. We saw some great examples from the 5th century B.C. Remember that little island with the temple? Beautifully preserved. To tell you the truth, I prefer the beaches. She could sit in the sun all day. Oh, that's enough ruins. How many ruins can you see? Oh, but that hot sand, that blue water, that's for me. Well, I don't want to rush anyone, but maybe we should continue this conversation in the other room. First time I went to Europe with my first husband, many years ago, all we saw was churches. One cathedral after another. Don't misunderstand, they were beautiful. So you see 2 or 3, then enough for it. Oh, did you know he was bringing someone? Yes, didn't I mention it? You'd be a good sterile at any time. Charcoal. They talk about clubs. Bueno, esta es la escena en la que llega el padre, ¿no? Con la nueva mujer, y es evidente, ¿no? Ese color rojo, que es casi una intrusión cromática en medio de toda esta grisitud, ¿no es verdad? Pero además no es solo el color, ¿no? Miren lo que está diciendo dramáticamente. Justo. Sí, ¿Te puedo? Sí, Sí, yo quería hacer un comentario justamente sobre eso, la tonalidad. En la anterior escena que tú ponías, la tonalidad era toda homogénea, todos hablaban a un solo timbre de voz, no había mucha variación en los tonos. Sin embargo, llegan estos 2 personajes y primero el acento del padre, que es completamente diferente al acento que manejan los hijos, ¿no? Y el acento de ella, si bien es cierto, es muy parecido al que los muchachos tienen. Sin embargo, habla con una tonalidad más alta, gesticula más y es más intensa, aparte del color y el maquillaje y toda la parafernalia que puede haber como arreglo de mujer en ella, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es el brusco cambio hasta, digamos, en los decibeles de las voces, ¿no? Y la aspereza de su voz, ¿no? Mientras los otros Sí. tienen voces todas débiles y tal, esta tiene una bombosa, ¿no? Pero Sí. eso es lo interesante, creo que cuando el director construye, ¿no? O sea, miren como a varios niveles se está construyendo el mismo concepto. Yo no había percibido eso que tú dices, de hecho mi inglés es deficiente, casi inexistente, pero tú has percibido esas diferencias. Cromáticamente es muy evidente, la mujer esta llega de un rojo encendido allí donde todos están en los colores apagados, pero incluso desde el guión, ¿no? Esta mujer llega hablando diciendo que estuvieron en tal lugar y que lo suyo es la playa, ¿no? No es cuestión de estar con iglesias y que un buen medallón y la comida, ¿no? O sea, tiene una fuerza vital, ¿no? Es sensorial, está hablando de comida, trago, ¿no? No que estar visitando museos, 2, 3, ya está, ¿no? En un entorno donde la otra mujer, por definición, está preocupada por comprarse su jarroncito de $400. No, le vale madre eso, o sea, ¿no? Lo suyo es comer, tomarse un buen trago, y si viéramos la película, veríamos que va en esa línea, ¿no? Eso, por ejemplo, que está allí es la construcción del guión, es alguien, el propio Woody Allen, que debe haber definido los personajes y debe haber construido los diálogos para que lo percibamos. Pero a eso, que ya está, ojo, como alguien dijo hace un rato,
si por ejemplo, vamos a imaginar, en esa primera escena, cuando vemos a la familia, pues todos tendrían, no sé, no estarían como ahora en eso, en esa construcción cromática uniforme, sino por ahí habría tal vez no un rojo intenso como este, pero un verde, un azulito, qué sé yo, un naranja, y de pronto esta llega de blanco, hablando de eso, como habla, con esos tonos, con esos decibeles, con esa aspereza, con esa elección sensorial de la vida, ¿no? Seguro es lo mismo, ¿sí? Está. Pero noten cómo, además, el director, su director de arte, ¿no? Su director de fotografía, están reforzando el sentido más allá del diálogo, ¿no? Entonces, en las películas, la información no viene solo del diálogo, de la construcción, sino vienen de todos esos otros elementos, ¿no? Como los colores, por ejemplo, ¿no? Los colores, las actitudes, porque eso también es el mundo físico, ¿no? La elección del actor que tienes, claro, tal cual. Y yo estoy seguro que deben haber elegido a esta mujer, entre otras cosas, por la gravedad de esa voz, que contrasta con ese apagamiento de los primeros, ¿no? ¿Algo más que querramos comentar que les haya llamado la atención de este primer ejemplo que mostramos para hacer evidente cómo es esta puesta en escena, ¿no? Acá no estamos reparando tanto en la puesta en cuadro, la manera de filmar, no. En estos primeros ejemplos, lo que quiero es que perciban eso que es la puesta en escena, este concepto que procede de lo teatral y que construye significativamente también la película. No sé, ¿alguien quiere comentar algo más? Quería comentar que, o sea, estos breves minutos en que aparece esta mujer, ya se crea un personaje, ¿no? O sea, ya está anclado en un tipo de personaje y ella representa cierta estridencia, no solamente visual, sino en sus gustos, ¿no? Y ya se crea también oposiciones que sirven para identificar los personajes, ¿no? La hija es más intelectual, esta señora es más frívola, quiere divertirse, ¿no? Y de alguna manera, eso pasa con los espectadores, nos quedamos amarrados a ese concepto y lo arrastramos en la película hasta que ese personaje cambia o no cambia, ¿no? Pero me imagino que de entrada ya está condenada a este rol, ¿no? O sea, se van definiendo los roles con esos pequeños diálogos que parecen intrascendentes, ¿no? Sí, sí. Sí, eso es lo que conocemos como, en este caso hay una clara oposición, ¿no? Creo que además esta es una película, les diré que es una película que es un homenaje a una película de Bergman que se llama Sonata de Otoño, que es casi una reproducción. En Sonata de Otoño, la película de Bergman, pasa exactamente otro tanto. Una hija que está apagada por una madre fuerte, ¿no? También llega de rojo y tal, ¿no? En este caso particular sí, hay claramente esa oposición, que como tú dices, lastra ya tu visión y tu percepción del personaje, ¿no? Pero en general creo que en las películas existe un concepto que es el arco del personaje, ¿no? Las transformaciones, los cambios, que no necesariamente no... O sea, esto no es sí, podría ser. Creo que una de las características del cine hollywoodense, y no diría que precisamente acá es a veces una presentación un poco estereotipada de los personajes. Acá me parece que no se llega a eso, ¿no? Pero lo que sí está definiendo es una polaridad, ¿no? Una diferencia entre ellos, sí. ¿Algún otro comentario que quiera hacer alguno de ustedes? A ver, les muestro otro ejemplo de... a ver, vamos a ver un fragmentito minúsculo de una película que se llama La muchacha de la fábrica de cerillas. Un segundo. A ver, esto es el minuto 4 de la película, ¿eh? Bueno, si les muestro el principio, creo que va a quedar un poquito más claro. A ver, miren. A ver. Pero ahora voy rápidamente a la escena que me importa. Presentación del personaje, ¿no?
A ver, ahora voy a la escena que me interesa, pero digo, es primera presentación del personaje, y además es una película que se llama La muchacha de la fábrica de cerillas, ¿no? Fósforos. Y claro, está presentada al término de unos sucesivos planos de maquinarias. Y cuando la vemos a ella, la vemos en una actitud mecánica, como si fuera, ¿no? Una rutina, como si fuera, no, en una rutina absolutamente mecánica. Ok. Voy rápidamente a la presentación de su entorno vital. Hasta ese punto nada más, por ejemplo, ¿hay algo que les haya llamado la atención del lugar donde vive, para hablar un poco de este concepto de puesta en escena, de cómo nos están trabajando las locaciones, los decorados, la ropa? ¿Algo que quieran destacar? Que lo pueden... Por ejemplo, ese color, ¿no? ¿Qué les evoca ese azul? ¿Cuántos de ustedes, de nosotros, tenemos en casa un azul como ese, así fuerte, intenso? ¿Hacia dónde creen que está conduciéndose a través de esa elección de colores, por ejemplo? Sumando además cómo nos ha presentado al personaje, ¿no? ¿Dirían un entorno de vitalidad o un entorno de apagamiento? Sí. Creo que... Apagamiento, sí, apagamiento. Claro. Pero también me parece que es el uso de, no sé si está bien lo que voy a decir, de la luz, ¿no? No solamente es el color, sino, digamos, es prácticamente oscuro, ¿no? A media luz, y también eso impacta, ¿no? Una vida apagada, un apagamiento también en eso, ¿no? Sí, es que justo, mira, sí, claro, el color nunca está desligado de la luz, para nada. Es más, funcionan de manera simétrica, conjugada. De manera conjugada, por supuesto. No es solo la elección del color, es también la iluminación. Y eso pasa cuando se hace la película. Uno de los trabajos, uno de los vínculos fuertísimos es el director de arte. Acá, por ejemplo, un poco para... El director de arte es el que decide, oye, esta pared vamos a pintarla de este color, pero no es un celestito, no es un azul oscuro, con estas texturas, por cierto, ¿no? Y en coordinación con el director de fotografía, porque van a trabajar, aun cuando es de día, aun cuando esta cortina nos revela que es de día, ¿no? Estos interiores son interiores pues oscuros, ¿no? Pero esa oscuridad procede no solamente de la carencia de luz o de la manera en que está iluminada, sino también de la elección de los colores, porque esa misma cantidad de luz, con esa misma cortina, ¿no? Si la pared fuera crema, ya te cambia completamente esto, ¿no? Y este es el primer plano que nos presenta la casa, y la mujer además está con una chompa gris, ¿no? Un gris que no se diferencia mucho de ese azul oscuro, ¿no? Y sí, por cierto, cuando hace un rato definíamos la puesta en escena como la creación de este mundo físico, el mundo físico también son los colores, la iluminación, es decir, aunque no sea tangible, es físico, porque es percibible, ¿no? Y en el mismo sentido, podría decir lo que hace un rato dijo quien hablaba de
perdonen, no los ubico por los nombres, porque en fin, el tono de voz. Bueno, el tono de voz también es un mundo físico, ¿no? Porque no será tangible, pero sí se percibe. Y lo que estamos hablando es del mundo físico que se percibe, aunque no sea tangible, ¿no? ¿Te puedo hacer una observación también? Es el director también, ¿no? Kaurismäki es como que siempre utiliza, bueno, no siempre, no debo utilizar esa palabra, pero siempre se caracteriza por este tipo de tonos, ¿no? Como medios grises y que cambia rápidamente a un tono intenso que pone en alguna escena solo para de repente cambiar el concepto de lo que quiere decir, pero por ejemplo, en La Fábrica estaba el color de las máquinas, que era verde, pero después nos vamos otra vez a los tonos grises, blancos, fríos, que no sé si estoy errada, pero... No, para nada. Muy acertado y muy pertinente lo que comentas, porque sí, sin duda, a ver, digamos, detesto la palabra esta, pero tan de moda, pero el director de arte y el director de fotografía son los colaboradores, ¿no? Son los colaboradores del director. Y claro, esa es una decisión finalmente del director, ¿no? Que está instrumentalizada por el director de arte, que es el que, o sea, que interpreta lo que el universo de ese director es o lo que quiere transmitir y lo convierte y lo operativiza, ¿no? Y cuando digo lo operativiza, es tal cual, ¿en qué colores lo convierto? Acá, por ejemplo, este azul, ¿no? ¿En qué colores lo convierto? En esta chompa. Pero no solamente eso, sino en qué texturas lo trabajo, porque esto que estamos viendo acá, en la parte inferior, por ejemplo, es un detalle importante, ¿no? Créanme que esto de acá no es natural, nunca nada en el cine es natural, el cine es el reino de la artificialidad, ¿no? Y de la manipulación, por supuesto, ¿no? Esto de acá significa que han habido unos asistentes de arte que han estado ahí con su, no sé, con su desentornillador, creando esas texturas, ¿no? Generándolas. Y si es que no las generaron y las encontraron, pues las dejaron así. Y sea porque las dejaron así o porque las generaron, es porque ese director nos lo quiere mostrar, ¿no? Como hace un ratito, por ejemplo, también cuando llega la mujer, acá no, por ejemplo, esto, ¿no? Está llenecito de texturas, ¿no? Que son deliberadas, que están dando cuenta de un entorno, ¿no? Y ciertamente eso también es puesta en escena, es un decorado, es una elección, ¿no? Y eso es, o sea, lo vemos, acá es muy evidente, ¿no? Y aun cuando uno está viendo la película y no lo está verbalizando, poniendo en palabras, lo está percibiendo. Y claro, finalmente lo que pasa es que en la película el sentido es la acumulación de todo, la acumulación de ese tono de voz, la acumulación de aquello que dice, la acumulación de lo visual en la escena previa. Hemos visto una mujer que nos la muestran al término de una secuencia de planos quietos, todos mecánicos, y ella parece ser una extensión humana de lo mecánico. Luego, de pronto lo vemos dónde entra y claramente nos lo muestra así, con estos colores, estas texturas, estas suciedades, etc. Y luego el primer plano muestra a la madre, ¿no? Que está en ese azul y tal. Pues nada, todo eso claramente está construyendo un sentido en la película, ¿no? A ver, vamos por algún otro ejemplo. A ver, voy a buscar, perdónenme un segundo. Quería mostrarles, tengo un fragmento de Casanova de Fellini, pero prefiero mostrarles el inicio. Pero no lo tengo en video, o sea, lo voy a buscar en YouTube, seguro que por acá lo encontramos. Un instante, por favor. A ver. Un poco para matizar esto que estamos viendo y ver que en ciertos casos no interesa la verosimilitud. A ver, un segundo, por favor.
fumar, sempia. Maestro, guardami. Ok, a ver, un minuto, lo comparto ahora. Bien. Nemo, alza quel nastro, ti fa paura o ti renderò a testa? E con una candela in mano. A ver, solamente les quiero mostrar perdonen que este video se lo muestre desde YouTube, no tiene tanta definición, pero quiero mostrarles este inicio. Esta película, Casanova, es muy interesante porque se llama, además, no es solamente, o sea, no es como Los Puentes de Madison de Clint Eastwood, ¿no? Sabemos que la película se llama Los Puentes de Madison, y ese de Clint Eastwood es para hacer referencia a quién lo dirigió. No, la película acá se llama Casanova de Fellini, el título completo, ¿no? Bueno, que trata sobre este libertino italiano, bueno, nada, culturalmente Casanova es, pues, no sé, el tipo que está con una mujer y otra y tal, ¿no? Y la película trata de una serie de eventos de Casanova, que hace lo que hace Casanova, estar con muchas mujeres, ¿no? Quiero mostrarles nada más que el principio y la primera escena, ¿no? Acá está Casanova, acá es Casanova, recibe una carta de una monja que quiere estar con él, quiere tener sexo con él. Les muestro la primera escena para mostrar cómo trabaja el escenario Fellini, y luego vamos a la primera escena, ¿sí? Una monaca che da 2 mesi vivete ogni domenica alla messa della chiesa del convento desidera conoscervi. Vi aspetterà sulla riva dell'isolotto di San Bartolo questa notte, senza domestico e con una candela in mano. ¿Distinguen algo en particular? El mar es evidentemente falso, ¿no? El mar es evidentemente falso, tal cual. Son plásticos, ¿no? Sí, es un plástico que se mueve. Como en las películas, no sé de qué año es esta, pero me acuerdo Y la nave va, de Claro, Fellini, este es del 76, sí. ¿no? Y la nave va que es totalmente falsa en el buen sentido, ¿no? Claro, claro, claro. Estábamos hablando de la puesta en escena como la construcción de ese mundo físico que en principio quiere dotar de verosimilitud, ¿no? Pero, a ver,
por eso les mostré el principio, Casanova está, y vemos, es más, una escena en la que vemos las aguas, se hunde esta cabeza, estamos en pleno carnaval veneciano, ¿no? Y acá empieza propiamente la historia. Es este Casanova que está yendo al encuentro de esta monja con la que van a tener sexo, y el mar es de plástico, es un plástico, son, qué sé yo, bolsas plásticas dispuestas de una manera que se mueven, ¿no? Pero no es que Fellini nos quiere engañar, ni es que estuviera preocupado por una cuestión económica, no, 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 para nada. Él quiere que tú percibas la artificialidad, ¿no? Es más, acá uno puede darse cuenta que estos pinos que están detrás de esta mujer son evidentemente pintados, ¿no? Veamos un poquito más. Bueno, suficiente con eso, que además se ve feísimo en esto de YouTube. Bueno, a ver, por ejemplo, y toda la película, en un momento voy a mostrar otra escena, ¿no? Toda la escena tiene esa textura, ¿no? Toda la película tiene esa textura. Acá, por ejemplo, al margen de la manera de filmar, que todavía no estamos reparando en eso, ¿no? Hay un deseo explícito de mostrarlo artificial, ¿no? Como este mar, ¿no? Mostrar que es un decorado, eso, artificial, ¿no? Porque lo que Fellini quiere construir es otra cosa, hay una estilización de su universo. Es bien interesante el caso de Fellini porque él empieza haciendo películas muy normales, ¿no? Como, no sé, pues recordarán ustedes La Dolce Vita, La Estrada, ¿no? Es más, películas que uno puede filiar al neorrealismo, donde, digamos, el mundo real, el mundo representado es como el mundo real, ¿de acuerdo? Y de pronto muta y empieza a estilizar, a que los universos representados son notoriamente artificiales, y eso es parte de lo que está buscando. Y en ese sentido es bien interesante, como por ejemplo, uno podría observar el curso de Picasso, ¿no? Picasso, joven, a los inicios, grafica y representa el mundo, como lo harían, no sé, los pintores más clásicos, y de pronto pasa pues al cubismo, logra abstraerse, en fin, ¿no? Está variando sus formas de representación. Les voy a mostrar, ahora sí, un segundo. A ver, un rato, voy a... hace un rato dejé de compartir. Vamos a esto. Un rato. A ver, les muestro otra escena. Espero que esto sí se vea mejor. Una escena también, una de las escenas que a mi juicio, a mi gusto, además deben ser de lo más delirante que ha hecho Fellini nunca. ¿Conocen? ¿Algunos de ustedes han visto la película esta, Casanova? ¿Sí? ¿La conocen? ¿La han visto? Bueno, nada, en fin, a ver si les despierto la curiosidad o la aversión con esta escena. Ya se está viendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bien, les muestro una escena. Bueno, a todo esto, esta película tiene una estructura muy particular. Son como una serie
escenas, secuencias, donde básicamente Casanova se acuesta con una, se acuesta con otra, se acuesta con otra, etcétera, ¿no? Pero al margen de la historia, lo que interesa es este universo, este mundo, este imaginario, y yendo a los términos de la clase de hoy día, esta puesta en escena muy particular, ¿no? Esta construcción de un mundo que incluso responde incluso a sus propias leyes, como vamos a ver en un ratito. A ver, voy de frente a la escena que les quiero mostrar. Un segundo, está tardando en cargarse. Gesehen. Das Kind reagierte gut. Und was schreiben wir drunter? Uy, no se ve, ¿verdad? Está en negro. Sí, no se ve Italienischer 1000 Füßler. A ver, esperemos un segundo, por favor. Signora, scusatemi, io non credo proprio di avere l'onore di conoscervi. Te fai precioso con mi mona. No. Strodi, la canteria. La mola è una ragnatela, un imbuto di seta. Pero a ver, voy a ver si... porque la escena que quiero mostrar está más adelante. A ver, espero que nos ayude ahora. Dásela. Ehi, ti! Tedeschina, vieni fuori dalla sotto. Che sei un gran signor che te vuol conoscere. Come il diavolo. No, no lo puedo reproducir. A ver, vamos a intentar una última vez. Ahí se ve, pero claro, como está más adelante, cuando lo adelanto no deja de verse. A ver, esperemos un segundo. Bueno, mientras podemos ir viendo esto. No es lo que quería mostrar, pero bueno. La mola è una ragnatela, un imbuto di seta, il cuore di tutti i fiori. La mola è una montagna bianca di zucchero, una foresta dove passano i lupi e la carrozza che tira i cavalli. Un pequeño comentario a propósito de esto que estoy mostrando. Decía que la puesta en escena tiene que ver con todas esas decisiones del director, ¿no? De cómo construir el mundo físico. Y en el caso concreto de Fellini, hay un dato que es conocido, ¿no? Fellini elegía a los actores no por sus dotes actorales, sino por los rostros particulares que estos tenían, ¿no? Recibía Fellini, por ejemplo, claro, en todo esto, por supuesto, teniendo en cuenta cómo es este universo, como decía hace un rato algunos de sus compañeros, falso en el mejor sentido, artificial, digamos, ¿no? Cómo es ese mundo que está queriendo construir y representarnos, y entonces, en ese universo, signado por lo artificial, por lo excesivo, por lo delirante y tal, la forma misma del rostro
tanto como una textura de un lugar era para él importante, ¿no? Entonces, Fellini, por ejemplo, elegía a sus actores, repito, teniendo en cuenta la forma de los rostros, porque finalmente ni siquiera eran sus voces, ¿no? Doblaba, ponía otros actores, ¿no? Pero les llamaba la atención los rostros, de que por la forma de una nariz, la forma de unas orejas, que fueran enanos, que fueran muy gordos, que fueran casi esqueléticos, etcétera. Digo, a propósito de este rostro particular de este personaje, ¿no? No, creo que este fragmento de Fellini no me lo va a dejar mostrar, porque ahora estaba corriendo y de pronto puse pausa para explicar nada más eso del rostro ¿no? La mona è una balena vuota, piena d'aria nera e di briciole, un forno che brucia. Bueno, voy a mostrar, espero que se pueda, otro ejemplo más para cerrar este tema. A ver, ya hemos visto interiores, un fragmento, ya les he mostrado también algo de Fellini, La muchacha de fábrica de cerillas. A ver, vamos a ver si se puede ver esto de acá, Happy Together. Antes de seguir, ¿alguno de ustedes conoce esta película? Es una película de un director hongkonés que se llama Wong Kar-wai. Si no la conocen, les recomiendo mucho. Es uno de los grandes directores contemporáneos. Esta es una película, que trata de una relación, es una película de amor, ¿no? Una película de amor entre una pareja homosexual, un par de personajes hongkoneses que se encuentran en Buenos Aires, ¿no? Están en Buenos Aires. Y la película básicamente es la crónica de sus peleas y sus amistes, sus peleas y sus amistes. De eso va la película. Es una película que ganó el premio a Mejor Director en Cannes el año 97 y que consagra definitivamente a este director. Les voy a mostrar el fragmento en el cual hasta ahora, miren que estamos en el minuto 19:57, ¿no? Hasta ahora la película transcurre en un blanco y negro, ¿sí? Y básicamente se han peleado los personajes y de pronto uno de ellos, que es el más disoluto, el que para yéndose, pelea, se va, regresa, pelea, se va, regresa, ahora lo busca otra vez, ¿sí? Repito, hasta ahora ha estado en blanco y negro y quiero que veamos el lugar, ¿de acuerdo? Ese espacio particular en el cual van a vivir los personajes. Ok. Perdón, sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Sí, se escucha. Ok, gracias. Mejor por si acaso, no vaya a ser que se esté oyendo solo el audio de la... a ver, ¿dónde está esto? Ah, sí. Ok. Sí. Perdón, ¿están viendo la película? ¿Sí? Sí. Ok, vamos.
người Phan. Vậy我哋由頭嚟講。幾好啊！住咗幾耐？幾個月？呢個住到咁偏嘅，平啲。咁啊係。樓底都幾高，頭先我望出去個景都幾靚。嗰盞燈你冇抌到，你抌咗添。咁你中意有冇去到瀑布啊？冇喎，嚟啦。冇啊，等埋你啊嘛。等我翻，我哋一齊去好唔好啊？到時先算啦。今晚你喺呢度。咁你咧？我瞓梳化。平啲。A ver, a partir de los conceptos que estamos conversando, ¿hay algo que les llame la atención, por ejemplo, en este fotograma que estamos viendo? Cambió colores, de blanco y negro. Ya, o sea, sí, pero digo, empezamos en blanco y negro, ¿no? Pero en este instante, por ejemplo, en esto, justo el instante en que, en este espacio, ¿qué podrían decir a partir de lo que... Sí. Las rejas, parece que estuvieran en una prisión, ¿no? O sea, por las rejas de la cama que... Y además la toma está en el piso casi, ¿no? Y es como que sucio, ¿no? Es un lugar feo. Eso. Ok, ¿qué más? Creo que hay un contraste. El color rojo, entre el color rojo y el hace que verde. se integre con... El color rojo del personaje hace que forme parte de la escena, ¿no? O sea, le une con la escena, ¿no? Ok. ¿Qué más? Y acá puedo decir que la puesta en plano del director es justamente filmar detrás de la reja para expresar una restricción de libertad. Pues pareciera, ¿no? Sí, o sea, de hecho, no era por eso que lo estaba mostrando, pero luego, en este director en particular, por ejemplo, interesa muchísimo la puesta en cuadro, ¿no? No en esta escena, pero sí, seguro puede ser una de las lecturas, ¿sí? Ahora, el color, ya en la escena de color, los colores son opacos. Por más que parecieran ser, claro, hay un rojo, pero no sé si es el uso del color, pero igual se ve opaco, ¿no? Sí. O sea, se ve un poco lúgubre, perdón. Sí. ¿No? Aún cuando es a colores. Claro, los contrastes. Sí. Hay una parte iluminada y una parte que está con sombra también. No, pero me refiero básicamente a que no es un color vivo, a pesar de que es a colores. Sigue siendo, no sé, siento que da un mensaje
quizás de tristeza, de melancolía, ¿no? O de miseria, no lo sé. Puedo decir eso, pero esos colores que no son colores, digamos, de una tonalidad mucho más clara, ¿no? Ujú, sí, de acuerdo. Otro detalle, discúlpame. Hola. Sí, te escuchamos. Sí. Otro detalle que me parece es que es la intimidad, ¿no? Es la intimidad que refleja la cercanía de las tomas, ¿no? En The Mood for Love, por ejemplo, también hay una cercanía siempre de alguien que siempre está observando. Nunca se muestra, o sea, digamos que los personajes en otra película están fuera de plano, ¿no? Acá, por ejemplo, pareciera que hubiese un tercer personaje, ¿no? Como si estuviéramos nosotros como rompiendo la cuarta pared, ¿no? Me parece que eso es lo interesante en Wong Kar-wai, ¿no? Que siempre hace que el espectador sea aún más dentro de la. Sí, sí, sí. Creo que esto va fluctuando el sonido al final, pero muy interesante lo que dice su compañero. Esta es una película de este director Wong Kar-wai y en efecto, él dijo, la idea es que uno entrevé a los personajes, sí, uno entrevé, no ve directamente, ¿no? En fin, a eso vamos a llegar luego. Yo les quería mostrar esta escena, pero por algo que es bien interesante que tiene que ver con, ustedes han reparado en los colores y tal, pero esos colores proceden de unas texturas, ¿no? Quiero que reparemos en lo siguiente. Miren cómo es la forma del decorado, ¿sí? Que está en la parte posterior. Y luego quiero que un ratito, cuando el plano nos lo permita, reparemos en este decorado y luego en esto de acá, en estas texturas. A ver, vamos a verlo. 留低幾個，頭先我望出去個景幾靚。嗰盞燈你冇抌到，你抌咗添。咁你終於有冇去到瀑布啊？冇喎，你咧？冇啊，等埋你啊嘛。 Incluso acá en este instante, ¿no? Se ha movido un poquito la cámara y de pronto miren en esto de acá, ¿no? En esto que está en la parte superior derecha, ¿no? Ahora el diseño de estos colomurales, digamos, como los llamaríamos, estos papeles, ¿no? Que se utilizan para revestir, ya no son las especies de cuadrados de hace un rato. Estos parecen como lechugas. Tal vez alguno de ustedes podría decirme, pero bueno, esos son detalles como triviales. Les diré que no. En un director como este, justamente no. Quienes conozcan esta película recordarán que es desde este momento, ¿no? Que trabaja bueno, este personaje de acá, el de Vidi Blanco, es el personaje que se para yendo siempre, para peleando. El otro es, en fin, no diré fiel, más ecuánime, ¿no? Entonces, y este personaje regresa y se va, regresa y se va. Y ahora, en todo este momento, además que ha irrumpido el color, estamos viendo toda la secuencia en la cual van a coexistir, van a estar un tiempo, ¿no? Porque como él está mal, ha regresado, pero no es que sean pareja, pero esta coexistencia, este estar juntos, es lo que va a construir eso que luego más adelante se va a extrañar, ¿no? Y hace un ratito quien habló dijo la melancolía, que es un concepto fundamental en Wong Kar-wai, en este buen director hongkonés, extraordinario director. Todas sus películas tienen que ver con este extrañar, con esta melancolía, ¿no? Pero bueno, no nos vayamos por ahí, vámonos a estos detalles más concretos. En un ratito seguro que van a aparecer, ¿sí? Algunos encuadres que nos van a permitir ver las texturas y ahí voy a detenerme. 等我好翻，我哋一齊去好唔好？到時先算啦。今晚你喺呢度，咁你咧？我瞓梳化。 Miren, por ejemplo, toda esta pared, ¿no? O sea, la forma específica del decorado, de los papeles, ¿no?
acá, por ejemplo, ¿no? Hace un rato hemos visto esos decorados que son como lechugas verdosas. Ahora, esto de acá, que son como estos, no sé, rectángulos, no se diría concéntricos, pero son como, ¿no? En tonos marrones. Acá se puede ver exactamente la coexistencia, ¿no? Esta parte de acá, más esto de acá. Y luego, si la cámara se desplaza, y de pronto tenemos ahora estos de especie de mosaicos como celestes, o sea, llega casi al nivel de la inverosimilitud, ¿no? Que en un espacio como este, está filmado en La Boca, esto está filmado en Buenos Aires, ¿no? Coexistan tantas texturas diversas, ¿no? Y esto tiene que ver con un rasgo de este director. Este director es un manierista, un barroco excesivo, ¿no? Que trabaja sus encuadres casi como si fueran pintura, ¿no? Y acá, en esta película, que además, que miren qué tal conciencia de lo físico, del mundo representado que tiene, ¿no? Empieza en blanco y negro mientras están peleados, y de pronto, cuando ellos se instauran en este espacio, ¿no? Ojo, no han vuelto como pareja, pero están juntos otra vez. Creo que ese detalle no es, vamos a ampliarlo un poco más. Es bien interesante porque estos son, o sea, digo, no sería lo mismo si estos fueran dos gays hongkoneses en Hong Kong. No, no, no. Son dos gays hongkoneses en Buenos Aires, ¿no? En las antípodas donde viven, ¿no? Por cierto, no hablan español, evidentemente, ¿no? Entonces, y se pelean. Imaginen, no sé, pues es para frasearlo de alguna manera, imaginen que ustedes viajan con una pareja a Hong Kong, ¿no? Y que en Hong Kong, donde ustedes no hablan chino, se pelean con su pareja, ¿sí? Y están cada uno viviendo lo suyo, sin saber el idioma, sin dinero, ¿no? En ese entorno que es totalmente extraño, ¿no? Extraño desde el lenguaje. Y entonces, de pronto, cuando uno de ustedes está quebrado de los brazos, el otro lo guarece en su casa, en este lugar, ¿no? Tiene otra dimensión. Es esta guarida, este estar siendo cuidado por este otro, tiene otra dimensión. Entonces, este es un espacio, ¿no? Especialísimo, que de alguna manera me hace recordar seguro que han oído hablar de esta película, El último tango en París, ¿no? De Bertolucci, por supuesto, ¿no? En la historia del último tango en París, recordarán, es Marlon Brando, ¿no? Que ha quedado viudo y que de pronto está buscando un lugar donde quedarse, y el lugar del departamento que alquila es el mismo departamento que una mujer que está por casarse encuentra, ¿no? Entonces se conocen y los dos acaban teniendo sexo en ese lugar, ¿no? Y se encuentran nada más que para tener sexo. Y en cierto momento, en fin, uno medio que se resquebraja, que se enamoran y tal, y ahí se echa todo a perder. El director Bertolucci, a su director de fotografía, Vittorio Storaro, le pidió, este lugar es el lugar más importante de esta película, ¿no? Este lugar donde se encuentra este viudo, este Marlon Brando viudo, ¿no? Y esta mujer joven. Y por lo tanto quiero que este lugar, le dijo Bertolucci a Vittorio Storaro, su director de fotografía, tiene que tener una naturaleza, una luz uterina, ¿no? Una luz uterina. Y cuenta Vittorio Storaro que pensaba, una luz uterina, ¿qué es eso? Una luz como del útero, un ambiente donde estos dos personajes se sientan como abrigados en un útero, ¿no? Y a partir de ese concepto empieza a trabajar toda una iluminación en ámbar, en colores naranjas, cálidos. Bueno, nada, lo pienso nada más que por analogía. En esta película, de estos dos personajes que son pareja, pero que ahora en este tiempo no están como pareja. De hecho, él no quiere estar con el otro sí lo busca y tal, ¿no? Pero están juntos. Pero claro, ahí viene ese acento que decía, ¿no? Juntos, estos
en Buenos Aires, ¿no? En las antípodas de donde están. Entonces, ese lugar, este espacio, es un espacio altamente significativo para la película, ¿no? Y este espacio altamente significativo en este director en particular, miren cómo está trabajado en sus colores y sus texturas, ¿no? Ciertamente no es un caso de Fellini donde estamos en la irrealidad, pero algún nivel de irrealidad tiene, ¿no? ¿Cuántos de nosotros han conocido un espacio así, con esa multiplicidad de texturas? Yo en particular nunca, o sea, nunca he ido a un lugar donde haya todo este barroquismo visual, ¿no? En fin, dejo avanzar un poquito más y luego lo conversamos un poco más. En este plano, ¿no? Se ve perfecto todo. Textura, esta primera textura, que son como de mosaicos, ¿no? Esta otra que llamaremos, no sé, alechugada, ¿no? Y esta otra de acá de cuadrados. Y claro, por supuesto, eso únicamente hablando de las paredes. Ya ustedes, alguno de ustedes hizo referencia a estos cobertores, ¿no? Cobertores que son como rojos, notorios, ¿no? Ahora, es un rojo, hay una presencia de color intensa, ¿no? Como este rojo, pero que sin embargo no no hace que todo el conjunto sea un conjunto luminoso. Como bien dijo alguno de ustedes, la sensación que genera es lo de melancólico o lo de feo. Feo fue una palabra que utilizó alguien, melancólico, precario, y todas ciertamente funcionan, ¿no? Pero es como una especie de refugio cálido en la precariedad, que es lo que acaba haciendo este espacio, ¿no? Si conocen la película, y se la recomiendo con mucho entusiasmo, si conocen la película, si ya la han visto, o si no la han visto, créanme que lo que estoy haciendo ahora no es, para nada spoilea, en todo caso, que nos da más conciencia de la película, ¿no? ¿Alguien quería decir algo, perdón? Sí, un detalle que, bueno, yo no lo sé porque yo no pude ver el documental entero. Porque hay un documental que se hace, pues, porque justamente ellos viajan a Argentina, ¿no? Y hay una gente de allá que cuenta cómo hicieron esta película. Esta película fue en el 97, me parece. Y el detalle de Wong Kar-wai es que nunca trabaja con guión. Siempre es un experimento con los actores, ¿no? Entonces, no, yo no sé, ¿no? Si realmente este espacio ha sido hecho en arte, o realmente han encontrado algo así, ¿no? Porque dentro de los 90 estaba la psicodelia todavía, y justamente vemos también este problema de la homosexualidad, ¿no? Y luego uno de estos personajes es gay, declara ser gay, ¿no? Entonces hay muchos detalles acá importantes históricos que me parece importante, ¿no? Primero por el tema de que no hay guión, y que no sabemos si es que este espacio realmente fue hecho adrede o realmente lo encontraron así, ¿no? Eso es una cuestión que no sé si tú lo sabes. Sí. Y hace un ratito lo que yo les decía es, no importa, vamos a imaginar que el lugar está así, ¿no? Que yo soy Wong Kar-wai y yo encuentro este lugar que es exactamente así. Y bueno, decido dejarlo así. Ya eso es una elección, ¿no? O sea, que alguien decida dejarlo así es una elección, quiere que lo mires así. Pero bueno, en este caso en concreto no estaba así. Todo esto fue construido en ese mismo documental al que te refieres, que se llama Buenos Aires Zero Degree. Cuentan, hay una parte, o ahí o en otro lugar, creo, que Wong Kar-wai trabaja siempre con un director de arte al que le da muchísimo valor en sus películas, que se llama William Chang. Este William Chang encontró algunos de estos papeles en San Telmo, ¿sí? Y los otros los mandó trabajar, los mandó construir, ¿no? Entonces, este lugar que vemos acá lo podemos saber con certeza porque está en el documental y unas entrevistas, ¿no? Ese es un lugar construido, pero yo siempre insisto, da lo mismo que lo haya mandado a hacer o que lo haya dejado así. No importa, la verdad que no importa. Lo importante es que hay una decisión de cómo quiero mostrar este espacio, ¿no?
Eso en relación al tema específico que estamos viendo. Después podemos comentar si en efecto este es un director muy, muy particular, ¿no? Porque tiene una manera de trabajar que solamente debe ser suya. Ustedes, en fin, no me quiero extender demasiado, pero el cine es un arte carísimo, carísimo, pero no se puede imaginar lo caro que puede ser, ¿no? Y no estoy hablando del cine hollywoodense, ¿eh? Estoy hablando del cine en cualquier lugar, peruano, ecuatoriano, donde fuera, ¿no? Y entonces lo que uno hace es pues tener un guión, intenta filmarlo en 5 semanas, 6 semanas. Bueno, eso hace el 99.99999% de los directores. El caso de Wong Kar-wai es un caso delirante. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, para hablar de esta película, me tomo una nota a pie de página a propósito del comentario de su compañero, de pronto Wong Kar-wai viaja con 20 técnicos de Hong Kong a Buenos Aires, ¿no? No saben el idioma, no saben nada, llegan allí, empiezan a la preproducción de la película, y claro, uno espera pues que el director sabe qué película va a hacer. Y ocurre que cuando llega a Buenos Aires, este Wong Kar-wai tiene en mente una película, que es un joven, que es este de acá, el que está sentado con el torso desnudo, ¿no? Llega a Buenos Aires para averiguar cómo murió su padre. Y ahí se entera que su padre tuvo una pareja homosexual. Esa es la idea con la que este director llega a Buenos Aires, ¿no? Por cierto, si miran la película no tiene nada que ver con esto, ¿no? Porque la película más bien va del vínculo amoroso entre estos dos, ¿no? Una película que estaba prevista, creo que para que se hiciera en 6 semanas o algo así, acabó durando como 9 meses, un delirio, ya se imaginarán lo estratosféricamente caro que podría haberle salido, que le salió a este director, ¿no? Pero es que él tiene una manera muy particular de trabajar, que inventa las escenas, bueno, creo que esto es pertinente con lo que estamos diciendo, inventa las escenas a partir de los lugares, o sea, son los lugares por su fisicidad lo que acaba impactándoles. Es más, les cuento un detallito más, hace un ratito se vio, creo, a ver, un segundo, una lámpara, ¿no? En ese espacio hay una lámpara, unas cataratas, no sé si se ve, bueno, que se ve acá al fondo, pero además de verse acá al fondo, en la parte superior izquierda, hay otro momento en que aparece notoriamente en el encuadre. Bueno, ese detalle, acá debe estar, aparece, en fin, ese detalle de esa lámpara es muy significativa, porque tiene que ver acá, porque estos personajes, los dos, miran esta lámpara. ¿Y qué tiene esa lámpara? Unas cataratas, ¿no? Y entonces, como parte de su rito de pareja de mirar estas cataratas, la película empieza cuando ellos están queriendo llegar a las cataratas del Iguazú y se pierden, y es como se pelean. Y luego, después de que se separan en esta larga secuencia en la que están viviendo juntos, uno de ellos llega a las cataratas del Iguazú, ¿no? Y lo que es como alucinante es, ¿cómo así se le ocurre al director esta historia? Porque su directora de arte, o uno de los encargados, compra en San Telmo estas lámparas para la escena, y una de las lámparas la pone en el cuarto del director. Y al director, de tanto mirar la lámpara, se le acaba ocurriendo a la mitad del rodaje, oye, ¿y si estos compadres quieren ir al Iguazú, no? Imaginen ese nivel de azar, de arbitrariedad, ¿no? Que le puede ocurrir al director. Y justo en este mismo documental cuenta en otra escena que en este rodaje disparatado de este director, que se demora 9 meses, que no tiene guión, pues nada, hay una tensión de todo el grupo, entonces se le adormece una parte de la cara y él busca tratarse en Buenos Aires con un acupunturista chino, y lo encuentra en un restaurante chino. Y cuando entra al restaurante le fascina, dice, oye, y este es un lugar maravilloso, me encantan estas texturas, e inventa toda una secuencia, pero en fin. Un poco para hablar del peso y del valor que puede tener un escenario para un director como este. Yo no conozco ningún caso de un director para el que la locación
o la fisicidad del espacio, e incluso del propio actor, ¿no? Sea tan importante para construir sus historias, ¿sí? En fin, ¿alguna pregunta, comentario a propósito de esto que... ¿Alguno de ustedes conocía, perdón, esta película? ¿La han visto? ¿Sí? No, no. Sí, yo sí. Yo soy fanático de Wong Kar-wai. Ya, bueno, sí, yo también, ciertamente. Es muy, muy, muy interesante, ¿no? Joel, Sí, te escucho. Sí, tengo una curiosidad, que vi una noticia en la mañana de que no sé cuál es el término correcto, bueno, sé que se ha estrenado una versión en blanco y negro de Parásitos recién, y no sé de verdad cuál será el impacto, cómo puede cambiar tanto la película. Me parece haber leído un comentario de que parece más una película de terror. No sé si has leído algo, o sabes algo al respecto. No, ¿cuál Parásito? Esa película que famosa, la de Bong Joon-ho, no sé cómo se llama. Sí. No tenía ni idea, pero es verdad, ¿no? O sea, sí, claro. Ya la elección... Sí, pero esta peli, disculpa, sí, solo para acotar, justo en la Berlinale del año pasado se estrenó esa película en blanco y negro y se agotó en horas, o sea, y Parásitos tal cual. No lo O sabía. sea, ya la habían estrenado el año pasado, ¿no? Este año o el año pasado, no sé la Berlinale. Bueno, la cosa que ya la habían estrenado y no, estamos esperando que salga en blanco y negro y no sabía que ya la habían estrenado. Sí, yo vi las noticias en la mañana. Lo vi en Twitter. Y ciertamente una película en blanco y negro es casi otra película, ¿no? O sea, ya una elección del blanco y negro en un tiempo como este, ya es una decisión tan estilística que varía, por supuesto, la percepción, ¿no? No sé, es como, estoy seguro que más de una persona diría, oye, es en blanco y negro, ¿ah? Ah, no, entonces no la miro, ¿no? Ya esa es una decisión estética muy fuerte, ¿no? Tanto como a veces, hace un ratito decían ustedes, creo, lo de los barrotes o la manera de mirarlo. Ahora, por ejemplo, en este cuadro lo están viendo reducido, esto es una proporción, ¿no? De eso vamos a hablar cuando hablemos la próxima clase del encuadre. Tiene una cierta proporción. Esto se llama 16:9, que es como en el eje horizontal es como 16 y en el eje vertical es como 9, ¿no? Tiene una proporción. Bueno, los directores también deciden que de pronto sea un poco más cuadrada o un poco más rectangular, ¿no? Esas decisiones de la forma ciertamente suponen una cuestión de estilo, ¿no? Que no es solo estilo, que sesga nuestra percepción, ¿no? Y claro, si esa proporción ya es significativa, imagínense cuánto más significativa puede ser la elección de los colores, ¿no? La elección de que sea en blanco y negro o que sea a color. Como esta película, por ejemplo, que eso, ahora estamos viendo en estas partes que son color intenso, pero a la vez lóbrego, ¿no? Porque es lóbrego, ciertamente. Pero al inicio, por ejemplo, para mostrarles nada más... Hola. Buenas noches, Omar. Y eso que se ve así, por ejemplo, no solamente es blanco y negro, ¿no? Porque parece ser o sea, digo, a ver, puede dar la impresión de mal filmado, o de pobre, o de precario, ¿no? Pero no es de pobre, créanmelo, en lo más mínimo. Alguien que tiene dinero como para estar con un equipo técnico de 20 personas 9 meses, ¿no? Pagándoles todos los días, aunque no filmen, en Buenos Aires no es falta de dinero, ¿no? Forma parte de esa estética, que alguien podría decir fea, sí, lóbrego, sí, pero significativa para la película, ¿no? Porque una de las cosas que llama la atención de esta película es que, claro, cuando llegaron a Buenos Aires, lo primero que le mostraban a este director era pues como los espacios más estereotipados y famosos de Buenos Aires, ¿no?
y lo que le llamaba la atención es que acababa eligiendo los lugares, los sucuchos más precarios de La Boca y San Telmo, lugares viejos, vetustos y tal, ¿no? Y le decían, oye, ¿para qué vienes a Buenos Aires a filmar si lo que vas a encontrar son una serie de cuartuchos y de pasadizos recovecos que los puedes encontrar en tu Hong Kong apretujado y precario, ¿no? Y que forma parte, ciertamente, de una estética de la película, ¿no? En fin, bueno, nada. Quería comentar, quería hacer un comentario justamente sobre el tema económico que habías mencionado. Yo imagino que los recursos económicos también son determinantes a la hora de elegir el lenguaje, el tipo de película que quieres hacer, ¿no? Pensando en los recursos de Hollywood, ¿no? Que pueden hacer películas de ciencia ficción, lo que quieran hacer. Y me imagino por eso que el cine latinoamericano predomina el realismo social, ¿no? O el costumbrismo contemporáneo, ¿no? Se toman escenas de la ciudad, sobre todo en una ciudad decaída, ¿no? Donde ya todo está puesto. Y me imagino que eso, de una manera, los recursos un poco limitan, obligan al director a este realismo, ¿no? No sé qué opinas sobre eso. Pues no creo que necesariamente, ¿eh? O sea, a ver, no creo que necesariamente. Creo que cuando uno contrapone en general el cine que se puede hacer en Latinoamérica y tal, es un cine que ya tiene como otros parámetros, otros criterios en relación al cine hollywoodense, ¿no? Muchos directores, seguramente, no sé si al propio Wong Kar-wai le dieran el triple de dinero, acabaría siendo la misma película, ¿no? Es decir, no es que se hace ese cine así porque no se tenga dinero, o porque optemos por un realismo social, por ejemplo, ¿no? No, creo que hay una cuestión más importante que esa, o sea, probablemente no le interesa el cine hollywoodense, que es un cine hegemónico, ¿no? Es decir, por ejemplo, un buen ejemplo, vamos a ver cuando hablemos de movimientos de cámara de unos directores que se llaman los hermanos Dardenne, no sé si algunos lo conocen, unos directores belgas que han ganado 2 veces la Palma de Oro de Cannes, tienen películas extraordinarias como Rosetta, El Niño, El Hijo, 2 días, una noche, ¿no? Es un tipo de cine, ¿no? Extraordinario, fascinante, que cuando uno lo puede mirar, y digo yo cuando lo muestro en la universidad, por ejemplo, a los chicos, lo primero que la gente piensa es, oye, es medio misio ese cine, ¿no? Pero claro, esa sensación de medio misio tiene que ver con una forma, porque tenemos como una especie de chip, que es este cine hollywoodense, ¿no? Que es el que preformatea, casi codifica, y es absolutamente monopólico y hegemónico, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, cuando los jóvenes, hay muchos jóvenes, no sé, ustedes no se imaginan cuántos, que de pronto, no sé, alguien que tiene 20, 21 años, que está en el 6º, 7º ciclo en la universidad, nunca ha visto una película que no sea hollywoodense. O sea, no tiene idea de que existe una cosa como cine francés, cine ruso, cine yugoslavo, cine argentino, para nada. O sea, únicamente hay un tipo de cine, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, aun cuando se llaman de la misma manera, son como cines que tienen propósitos distintos, formas de financiación distintas, estéticas distintas, etc. En fin, ¿no? Sobre eso hablaremos un poco más adelante cuando hablemos de los encuadres, por ejemplo. ¿Me permites un comentario al respecto? Yo creo que también es un poco generacional. Es un cine más fácil de entender, es más simple y es la inmediatez de tener algo simple. No se complican demasiado. También hablando de los jóvenes. No hay otro acceso, ¿no? Porque, por ejemplo, si solamente pensamos el consumo como un consumo en el cine, ¿no? No hay acceso. O sea, digo, en este momento no hay ningún cine, pero cuando lo había, antes de la pandemia, Lima debe ser una de las ciudades que tiene las peores carteleras de Latinoamérica. Ojo, y eso no es una exageración, es una casi constatación, ¿eh? O sea, yo sospecho que nosotros los peruanos, los limeños, debemos sentirnos muy, o sea, digamos, debe mirar como Tupar a Colombia y a Chile,
Pues no, por ejemplo, no sé, para hablar de un lugar como la Filmoteca, Lima es una ciudad que no tiene filmoteca, ¿no? Por ejemplo. Es decir, si alguno de nosotros querría ver una película que no sea hollywoodense, querría ver un clásico, no hay dónde mirarlo en Lima. Bueno, les cuento, en Quito, por ejemplo, hay una filmoteca gratuita, diaria, en la que uno puede ver todos los días películas gratuitas. Bolivia tiene filmoteca, ¿no? En La Paz, una cinemateca, ¿no? Donde podemos encontrar 2, 3 películas. O sea, también tiene que ver con que no existe una oferta, ¿no? No hay dónde. Y no habiendo dónde, ciertamente a lo que se recurre es no sé, a lo que es fácil, inmediato, pero también como lo único, ¿no? Por eso siempre, bueno, ya me estoy alejando completamente, pero siempre siento que creo que es responsabilidad de, no sé, de los docentes en la Facultad de Comunicación, por ejemplo, ¿no? Obligarlos a los muchachos a mirar otro tipo de cine. Pero en fin, ese es otro rollo. No vamos a ir por ahí. Pues bueno, ya son las 9 de la noche. Hemos tenido nuestra primera clase sobre este concepto primero, que es el de puesta en escena, puesta en cuadro. El próximo miércoles nos vamos a ver para hablar de un concepto que tiene que ver con la distancia y que es una manera de hablar del plano cinematográfico. Les voy a mandar alguna película que me gustaría que vieran todos para que, en fin, porque es una película que voy a utilizar intensivamente para explicar este concepto de plano, que es un concepto importante. Pues bueno, nada, los veo el próximo miércoles. Muchas gracias. Chao, Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, gracias.